Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Quien Resulte Responsable, iniciando semana. Adriana Ríos, con el gusto de saludarte. Federico Mayorga, buena noche, qué gusto estar en otro programa iniciando semana con un tema muy interesante, que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de este fin de semana. Pues este fin de semana y la pasada, ¿no? Con el gran operativo que hizo la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal Preventiva, en el albergue La Gran Familia en Zamora, Michoacán, Mamá Rosa, que obviamente, como lo habíamos comentado el sábado lo estuvimos comentando, no miento, lo comentamos el viernes en la noche, comentamos que iba a quedar en libertad, que era cuestión de horas. Así es. Y bueno, ha sido una polémica, diferentes analistas, tanto políticos como activistas, unos a favor y otros en contra. Nosotros no tratamos aquí obviamente de darle la razón a un lado o otro lado. Daremos los puntos de vista de diferentes entrevistas, así como leeremos algunos textos que tenemos y fragmentos desde 1985 y atrás. Una mujer que obviamente dedicó su vida, ya ahorita a los 82 años, que dedicó su vida a los niños. Fíjate que yo hago un tema de reflexión, digo, y eso en lo personal. ¿Qué hubiera pasado con esos más de 6,000 niños que pasaron por esa casa hogar, La Gran Familia? Leyendo un poquito de historia, Adriana, Rosa Verduzco empezó con dos niños, obviamente sus padres no lo aceptaron y fue a pedir posada. Y así fue como inició Rosa Verduzco en este peregrinar. Obviamente ya estamos hablando de una mujer de 82 años, cansada, con problemas cardíacos, en algunas cosas senil. Pero, diabética, pero fíjate, yo me pregunto todos aquellos, ¿y dónde están todos aquellos que salieron adelante gracias a Mamá Rosa? Hoy vemos una situación totalmente, un linchamiento mediático, porque obviamente se habla y se pregunta cómo era posible que estuvieran ahorita en esas condiciones los niños. ¿Qué autoridad revisa los albergues? Porque también es un hecho cierto. O sea, no nada más es culpa de una sola persona, de un solo albergue. ¿Cuántos albergues están Vicente así? Fox Quesada estuvo allí. Sí, bueno, Felipe Calderón, políticos. ¿no? Estamos hablando del presidente de la República, que también estuvieron en ese sitio. Entonces, la pregunta, más que emitir un juicio de valor de está bien o está mal, es justo o no es justo, sería que preguntarnos ¿qué hizo cada parte involucrada? Porque de repente nos enfocamos en Mamá Rosa, pero también hay que ver si es cierto la responsabilidad que ella tuvo dentro del albergue junto con las personas que trabajaban con ella, que ese también es otro dato importante. Pero ¿qué ha pasado con las autoridades que estuvieron enteradas y que estuvieron involucradas? Estoy totalmente de acuerdo. Y con los niños, porque no es un asunto de un día para otro. No. Muchos sabían lo que estaba ocurriendo. Fíjate. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los papás de estos chiquitos? También, ¿no? Más que emitir un juicio de valor sobre las personas, hay que analizar qué estaba haciendo en todo este contexto cada uno, qué estaba haciendo Mamá Rosa, qué estaban haciendo los papás. Cada quien, sí, claro, pero es que para los papás era muy fácil agarrar y entregarlos y quitarse la responsabilidad. Yo nada más una pregunta. Imagínate, si es difícil educar a un hijo, ahora imagínate a 500. Digo, 500, obviamente 600. Criticamos, digo, obviamente una mujer no es lo mismo que tengas 40 años a que tengas 80 años. Y digo, vamos, son muchas cosas que vamos a ver. Pero tenemos en la línea nuestro corresponsal en el Distrito Federal, José Antonio Belmont. José Antonio, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Buenas Excelente noches. inicio de semana. Bueno, adelante, José Antonio. Federico, Adriana, y pues bueno, como bien comentan, este caso que ha dividido por lo menos
a más ya del estado de Michoacán, en particular este municipio de Zamora, pues como bien lo comentaban, pues el caso de ese albergue denominado La Gran Familia, donde el pasado martes 15 de julio, pues autoridades federales, en particular la Policía Federal, realizó un operativo en este albergue conocido como La Gran Familia, encabezado pues por un personaje que también ha polarizado la opinión tanto del país así como de, pues ya a nivel internacional se ha dado este caso denominado de Mama Rosa. Pues como bien lo comentan, pues bueno, de acuerdo con la Policía Federal y en este caso la Procuraduría General de la República, pues fueron rescatados más de 500 niños, quienes de acuerdo con las autoridades ministeriales pues vivían en condiciones infrahumanas, incluso algunos de los menores acusan abuso sexual, así como que los obligaban a pedir limosna para que pues bueno, llegar aquí con estos personajes a que pudieran pues mantener este albergue en el que pues bueno, también como se ha pues dicho, pues ha polarizado la atención, algunos intelectuales, incluso futbolistas y expresidentes de la República han defendido a este personaje, a Rosa María Verduzco, quien encabezaba este albergue en Zamora, Michoacán. Sin embargo, pues de acuerdo con la Procuraduría General de la República, pues hay pruebas suficientes para que pudieran, primero pues nada, llevar a cabo este operativo en el que primeramente pues se realizó porque tenía la denuncia de 5 niños que se tenían en este lugar. Sin embargo, pues al llegar a este punto en Zamora, Michoacán, pues fueron encontrados más de 500 menores, así como algunos adultos. En este mismo operativo fueron detenidas 9 personas, 6 de ellas ya fueron consignadas por algunos delitos como acusación de corrupción de menores y algunas de ellas como abuso sexual, don Federico, Adriana. Así es, y digo, y fueron también, obviamente, 2 maestras que quedaron en libertad, porque obviamente no se pudo comprobar absolutamente nada. Digo, son situaciones encontradas, José Antonio, porque yo lo comentaba hace un momento. Digo, porque aquí hablamos de 500 niños, más aparte las gentes de la tercera edad, y una señora Verduzco, mamá Rosa, ya con 82 años encima, con problemas de diabetes, problemas seniles y problemas, obviamente, si es difícil, porque mantener a 10, 20, 50, 100 niños, imagínate 500. Y obviamente esto genera que era uno de los albergues con mayor capacidad a nivel nacional. Yo me pregunto dónde estaba el DIF nacional, porque supuestamente se hacen supervisiones. ¿Dónde estaban las autoridades de Michoacán? Porque se hacen supervisiones. ¿Y qué pasó con esas supervisiones? O sea, ¿quién dijo algo? Inclusive hay hasta reconocimientos de parte de las autoridades. Y a nivel internacional, reconocimientos internacional a favor de ella. De Mamá Rosa, ¿no? Las mismas autoridades mexicanas que han visitado, hablábamos del presidente Vicente Fox Quesada, que estuvo ahí, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? De ahí el exgobernadores, un exobispo de Zamora, hay columnistas que visitaron y que iban al lugar. Entonces, digo, Rosa. Aquí es una gran verdad y una gran mentira. Así es, como bien lo comentan, pues bueno, no olvidar que incluso tanto gobierno local y en su momento gobierno federal pues apoyaron con recursos a este albergue. No hay que olvidar, apenas ayer el expresidente Vicente Fox propuso que a través de su fundación Viva México pues se reabra este albergue, ahora con el apoyo pues de esta fundación encabezada por el expresidente de la República. Y pues bien lo comentan, ahora pues ya ahogado el niño, pues ya quieren tapar el pozo, y es así que pues ya el DIF, tanto nacional como algunos DIF locales, pues es que ya han ido pues por los niños para que ya estén en sus instalaciones y puedan ya sea regresar pues que se regresen con sus padres o mantenerlas en esas instituciones del Estado. Bueno, como pues ustedes bien lo comentan, pues así es el caso de Mamá Rosa. Hablaban del escritor Enrique Krause, que pues ha hecho una defensa a ultranza de este personaje. Sin embargo, pues también se han dado acusaciones directas por parte de algunos de los niños que dicen que, bueno, si no hacían algunas de las tareas que les encomendaban, pues eran metidos en un cuarto de 2x2, denominado como el Pinocho, como castigo.
Días después, en contestación a estos escritores, intelectuales, e incluso ahí no hay que olvidar también Rafael Márquez, el futbolista actual, se pronunció a favor de este personaje, Mamá Rosa. Sin embargo, un día después, la PGR, la Procuraduría General de la República, salió y dio 6 testimonios de niños que la verdad eran desgarradores lo que comentaban, pero también hay que decir la otra parte. Esas mismas declaraciones, testimonios ministeriales de los menores comentaban que había personas mismas del albergue que los ayudaban y que pues no todas eran, pues a este respecto, pues no eran culpables de los ilícitos que les comentaban, don Federico. Así es, Antonio, aquí la situación es que había una parte blanca, una parte oscura, pero vamos, tenemos que recordar una cosa, aquí no podemos, ni se trata de que nosotros emitamos un juicio. Obviamente el juicio lo va a emitir usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando, pero sí es importante destacar que pasaron más de 6,000 niños por ese albergue, muchos de ellos ya profesionistas el día de hoy, muchos de ellos terminaron una preparatoria, una secundaria. Incluso hoy ayer han estado vinieron desde Estados Unidos algunos que ya tienen su carrera a visitarla, a dejarle flores ahí en el hospital del doctor Alberto. Sí, y hoy por hoy ya está en un hospital en Guadalajara, donde va a seguir su tratamiento. Pero vamos, aquí mi pregunta es, esto no debió haber pasado. Si hubiese habido realmente una supervisión de las autoridades del DIF local como del DIF nacional, la revisión a los albergues, esto no hubiera pasado. Así es, como bien lo comenta, y pues bueno, de acuerdo con las declaraciones que han salido últimamente, fue el ahora gobernador del estado de Michoacán, Salvador Jara, quien pidió a la PGR que se realizara este operativo en este albergue. Cuántas instituciones, cuántos gobiernos, cuántos mandatarios, tanto locales como estatales, pasaron, y fue hasta ahora que se llevó a cabo. Hay que recordar, este albergue opera desde los años 80, y pues desde ese tiempo es que ahora hasta hace pues ya más de 20 años, más de 30 años es que se lleva a cabo apenas este operativo y se descubre este hecho. De acuerdo con fincar alguna responsabilidad de Mamá Rosa, pues la PGR no tiene una orden de aprehensión en su contra, lo que implica que en cuanto pues concluya su examen y incluya el diagnóstico médico y se recupere de las complicaciones por diabetes que tenía Mamá Rosa, pues podrá salir libre. En cambio, 6 de los 9 personas que fueron detenidas en el operativo del pasado 15 de julio ya fueron consignadas a un penal estatal, y bueno, se definirá la situación. A ese respecto que comentaban sobre la presunta responsabilidad de Rosa María Verduzco, pues el sobrino, pudimos platicar con él y nos indicaba que bueno, que si había alguno de estos hechos ilícitos que argumenta la autoridad, fue sin el conocimiento de Mamá Rosa. Habrá que esperar ahora pues la determinación ya de las autoridades ministeriales sobre este caso. Ya la PGR actuó, la Policía Federal llevaron a cabo un operativo, ya tienen personas detenidas. Habrá que ver la responsabilidad ahora que le pueden fincar o no a Mamá Rosa y pues saber lo que sigue en este caso, don Federico. Adriana. Pues te agradecemos muchísimo, José Antonio Belmont, tu comentario, y bueno, seguiremos esperando. Hoy por hoy, ya lo dijo también el Procurador General de la República, que es inimputable, o sea, no se puede ejercitar acción penal en contra de ella por situación ya senil en una parte. Entonces obviamente ya no puede, y por los problemas y por la edad, la avanzada edad, pues obviamente ya la Procuraduría General de la República desistió de esta situación, independientemente no hubo una sola imputación hacia ella. Entonces, bueno, las personas que están a disposición del juez, el juez ya retiraron a las personas que estaban en el hospital, porque se habla de que estaban 2 mujeres con ella, 2 elementos de la policía. Ya fue retirada de custodia y todo, adentro, no, y ella ya quedó en libertad, ella ya quedó en libertad. José Antonio, te agradecemos muchísimo, un fuerte abrazo y saludos, estamos en contacto. Igualmente, hasta luego, Adriana, don Federico, buenas noches. Buenas noches. Fíjate que la Gran Hermandad, aunque esto fue en la década de los 80s, dice, aunque la casa de mis padres era grande, hermosa y señorial, no me dio una infancia feliz. Me faltó ser un niño de una gran familia. No tuve hermanos, al cual es muy triste. Se habla mucho de la necesidad infantil y el cariño paterno, pero se olvida la urgencia de que se tiene con los menores de convivir con la gente menuda, de ejercer un amor fraternal. Cuando se discute sobre la gran familia de Rosa Verduzco, la atención se centra en el amor de madre que distribuye Rosa entre cientos de criaturas. No es el modo que fraternicen tantos muchachos y muchachas.
Si no mienten mis informantes, Alegre Hermandad fue obra de una chiquilla que en el año 1950 ya congregaba niños al son de una flauta, no de un adulto dispuesto a ser capitán de menores. Lo mismo en la vieja casa de la calle de Lerdo, que en el hogar de la calle Hidalgo, en el actual edificio de Calzada de Jacona, en la Gran Familia. Ha sido sobre todo una comunidad de buenos hermanos que no juegan al juego de Abel y Caín, que impiden toda efervescencia de oídos. Seguramente no habrán faltado los golpes entre compañeros, aunque con excepción, no con regla. La Gran Familia es una de las más ingeniosas congruencias del México actual. No le conozco bien, pero sí lo suficiente para admirarla como vivo cerca de la muchedumbre. Hermanos Verduzco, no puedo dejar de advertir manifestaciones de su vida comunitaria, la práctica de los deportes, los paseos al aire libre, el coro que lleva las mañitas a las casas donde alguien tiene el mal tino de cumplir años. En pocas ocasiones estuve adentro del caserón de la Gran Familia y en ningún me tocó ver violencia y malos modos. Vi a niños sin maestros que estudiaban tan favoreciendo como si alguien estuviera vigilando. Noté una camaradería superior a la que se respira en la ciudad. Me quedé en la impresión de que la comuna de la Gran Familia, tomada por 300 chavos, se vive democráticamente codo con codo. Y bueno, esto lo escribió en su momento el doctor Luis González y González, medalla Belisario Domínguez de octubre de 2003. Y hay grandes expresiones de escritores como del Premio Nobel de Literatura Jean-Marie Leclésio, quien publicó en un trabajo, dice: cuando la mujer tuvo edad para buscar novio, prefirió buscar niños sin hogar a quienes dio educación hasta la universidad. Le escribió un premio Nobel. Es lo que estábamos comentando, 2008. De un premio Nobel. Pero vamos, son situaciones encontradas. Aquí vamos a ser realistas. Probablemente esto no hubiese pasado hace 15 años. Sí, porque ella pues estaba, pues obviamente con salud, con todo. Y obviamente la gente se va acercando a ayudar, pero para controlar 500 niños, más aparte las gentes de la tercera edad, es más difícil. Pero mándenos su comentario, están apareciendo los teléfonos, así como nuestro correo electrónico, y por favor llámenos, para nosotros es muy importante su opinión. Vamos a un corte y continuamos en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros, 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Ahí está apareciendo, van a aparecer el correo electrónico, nuestros teléfonos, también el Twitter de Adriana Ríos, el de un servidor, para que nos siga. Para nosotros es bien importante que nos siga. Fíjate que los testimonios que bien mencionas, Adri, de esos 6 testimonios que se habla, sí, obviamente son muy desgarradores, muy tristes, muy alarmantes, pero aquí el problema obviamente fue de la gente que se rodeó esos últimos años Mamá Rosa. Digo, aquí no hay un señalamiento en contra de ella, pero lamentablemente gente que trabajaba en el albergue, está siendo señalada como responsable de hechos ilícitos. Imagínate cuánta gente no se colgó, cuántos políticos no se colgaron de lo que hacía Mamá Rosa. Ahí están las fotografías circulando por internet. Nuestra buena amiga Marian Pudi estuvo ahí en el albergue. Fue la encargada, ¿no? Fue al albergue. A los niños. Tomó fotografías, tomó varios videos que nosotros estuvimos viendo en su cuenta de Twitter y son desgarradores. De hecho, entró ella en una disputa con el señor Kraus, en lo cual, pues obviamente cada quien da su opinión, pero aquí yo creo que me queda claro que la situación de Mamá Rosa es una, la gente que operaba es otra. Sí, lamentablemente tienes que ser responsable tú de tus actos, no de la demás gente, pero se llevaron el nombre de Mamá Rosa de camino. Pero bueno, es que ella estaba a la cabeza. Así es, tenemos en la línea a mi buen y estimado amigo, el doctor Jorge Islas, analista político. Jorgito, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están? Buenas noches, saludos a nuestro auditorio. Gracias. Pues, ¿cómo ves el asunto, Jorgito, desde tu punto de vista? Es un tema complejo.
es un tema que tiene diversas aristas porque hay dos posiciones. La posición que establece supuestos agravios y supuestas ofensas que pueden constituirse presuntamente en actos delictivos, y eventualmente también hay otra contraparte, que es la que establece el gran trabajo social, el gran trabajo que ha realizado esta señora por promover una cultura de solidaridad con los niños que no han tenido, no diría ni familia, sino la palabra esperanza. De tal manera que estamos ante un tema muy controvertido, que con la mayor ecuanimidad, pienso yo, con la mayor objetividad, inteligencia y racionalidad, se deberá ponderar sobre los hechos, y esto quiere decir, en términos legales, sobre las pruebas que se puedan presentar. No es lo mismo que un mal colaborador haya cometido excesos y que esto vincule directamente a una persona y que esto lo habilite como responsable de diversas atrocidades que se han ventilado en últimos días en los medios de comunicación. De tal suerte que no exculpo las posibles responsabilidades de Mama Rosa, pero tampoco puedo, sin un juicio previo, con la mayor seriedad, con la mayor contundencia, señalar la culpabilidad que tiene si no ha tenido un juicio en donde se puedan presentar y desahogar todas las pruebas de las supuestas anomalías en las que se le está involucrando. Hay que ser serios y los medios debemos de ser muy responsables para que jamás se pueda vulnerar un principio fundamental por el cual se justifica el derecho constitucional, que es el debido proceso de ley, y un principio fundamental que es la presunción de inocencia. Jorge, a mí me llama la atención dos cosas. Una, y no sé si estás tú de acuerdo conmigo, y lo comenté hace unos momentos a nuestro auditorio, que todos los albergues tienen que estar siendo supervisados por el DIF, ya sea local o el DIF nacional. Y obviamente el DIF local pues nunca emitió una recomendación sobre esta situación de lo que estaba pasando en el albergue. Pues da la impresión que hay una omisión del Estado y concreta y específicamente una responsabilidad de una autoridad local. En una democracia sólida, en donde hay responsabilidades que se deslindan, deberían de ser llamados a cuentas para saber por qué no se hizo un seguimiento. No diría nada más de este albergue, de muchos otros. Esta es la punta del iceberg de lo que seguramente puede presentarse como irregularidades en otros lugares. Tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Michoacán es un estado que hoy más que nunca está llamado a reconstituir su tejido social. Y nosotros no somos capaces, como ciudadanos y como adultos, de cuidar a nuestros niños, y nuestros niños no son solamente nuestros hijos. Nuestros niños son toda la juventud y toda la niñez. Son nuevas generaciones que están destinadas a crecer bajo la lógica del resentimiento y bajo la lógica de que la discrepancia, de que la lógica del agravio, de que la lógica del más fuerte es el que puede y el que subsiste. Y esa no es la manera de educar, formar y de crear una sociedad fuerte que se construye sobre la base de valores. Hoy Michoacán está más que nunca llamado a construir y a reconstituir un nuevo tejido social como una nueva sociedad, y ahí todos, incluyendo los padres de familia que están en Baja California y los que están en Yucatán, tenemos una responsabilidad. Hacer cosas buenas por Michoacán es hacer cosas buenas por el futuro de México, porque ni más ni menos Michoacán puede ser eventualmente el botón de muestra de que las cosas, aun cuando están en su peor momento, con crisis severas, pueden reconstituirse y pueden presentar ventanas de oportunidad. Por eso yo insisto que Michoacán y estos casos que no son aislados deben de ser vistos con la mayor ecuanimidad, y todos debemos de tener un rasgo de solidaridad y no ser omisos o indiferentes frente a temas que son realmente de gran interés público por la naturaleza del problema, porque afecta a un niño y afecta el futuro eventualmente de una familia, pero afecta a la sociedad. Y a mí me interesa que mis hijos crezcan en una sociedad de valores, en una sociedad donde hay justicia, en una sociedad donde hay toda una serie de principios en donde estas cosas serían la excepción y no la regla. Totalmente, y aquí me queda muy claro, ¿no? Y realmente lo comenté, digo, ¿dónde quedó la autoridad? ¿Dónde está la autoridad estatal? En este caso, que era la que tenía la obligación de hacer la supervisión para que estos albergues funcionen, ya que obviamente hasta recursos les dan a ellos, y obviamente no es posible que no se efectúen las supervisiones. Y esto es un llamado realmente a todos los DIF a nivel nacional, donde realmente se verifiquen todos los albergues que auxilian a los DIF estatales
para que se efectúen las revisiones que corresponden. No queremos otra situación con la que vivieron estos menores a priori, obviamente en lo que están manifestando de lo que sucedió en ese albergue de la Gran Familia. No sé si estás de acuerdo, Jorge. Yo estoy de acuerdo en que no en el tema aislado, porque tenemos que ser muy cautos. Los medios de comunicación, los que tenemos acceso a la opinión pública, tenemos que ser muy cautos, que se le presente un juicio si es que hay una presunción y si es que eventualmente hay una responsabilidad que imputar y un delito que probar. Bueno, ahí está la ley. Y la autoridad lo determinará. Hacer justicia. El tema es, me parece que es muy importante en cuanto a que mejor se pueda detonar todo un mecanismo de sistema de fiscalización, de controles, de supervisión y de responsabilidades para que estas cosas no sucedan en lo subsecuente. Lamentablemente somos reactivos siempre en México frente a acontecimientos de esta naturaleza. Te puedo mencionar ahorita en lo inmediato casos similares, trágicos, con bebés en guarderías, por ejemplo el caso del ABC en Sonora, por ejemplo de estos jóvenes en la Ciudad de México, del News Divine, de un centro de diversión, una tardeada. ¿Cuántos muchachos fueron lastimados? ¿Cuántos muchachos fallecieron por falta de controles? Del otro albergue también, donde lamentablemente también se llevaron niños y dónde quedan. Y aquí lo más triste es que hay, hoy por hoy, de esos 500 y tantos niños, hay gente que no sabe ni de quién son. Y ahora sí lo reclaman. Ahora ¿dónde está también Protección Civil? La tragedia, si no se sabe administrar un problema de esta naturaleza, vamos a crear más tragedias, porque muchos de ellos no saben dónde son, ni a dónde van a ir. Así es. Todo es que no tienen un destino, porque son dentro de los oprimidos, los más oprimidos, sin familia, sin dinero, sin educación y sin alternativas. Ahí el Estado está siendo omiso. Y con una acción de esta naturaleza, bueno, pues ya tenemos el ejemplo de nuevos y posibles efectos que van a generar eventualmente jóvenes con generaciones en donde no estamos cuidando el sano desarrollo, el sano desenvolvimiento, la formación sólida con la que debemos de trabajar todos. Repito, aquí es un papel que jugar profesores, padres de familia, líderes sociales, líderes religiosos, todos tienen una gran responsabilidad, y aquí yo veo un Estado que fue omiso. Yo no sé si fue en el ámbito federal, estatal o municipal, pero claramente hay una omisión de ejercer supervisión y mecanismos de control para que no tengas acontecimientos que hoy, al menos en la presunción y en el imaginario, fueron terribles y atroces. De tal manera que si tuviésemos un sistema de mejores mecanismos de control, de fiscalización, de rendición de cuentas, pues yo no digo que no van a haber en lo subsecuente estas circunstancias, es condición humana, pero habrían mucho menos. Y un mecanismo de transparencia con un mecanismo de fiscalización en donde el dinero público se está ejerciendo nos permite tener mecanismos preventivos para sonar alarmas con mucha antelación y no ya cuando hay tragedias que son pues indescifrables e indescriptibles. Sí, es muy lamentable, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, yo estuve viendo algunos comentarios que hubo por Twitter, medios de comunicación, y lo comentamos también lo que hizo María, la situación que se dio, lo que subió, las declaraciones de los niños, como bien se mencionan, y es lamentable, ¿no? O sea, aquí vamos, sí, es una tragedia, pero se está hablando nada más de lo que es el albergue, pero alrededor del albergue hay muchas situaciones que es como lo comentabas hace un momento. Por ejemplo, Protección Civil, un inmueble, vamos, que resguarda niños, tiene que tener un visto bueno de Protección Civil. ¿Medidas de seguridad? Obvio, sí, obviamente Protección Civil no hizo nada, y más independientemente de la supervisión por parte del DIF, ya sea estatal, si le correspondía al nacional, pues al nacional, pero vamos, no hubo nadie que dijera nada. La situación misma de los niños, la situación legal que ahora los papás lo están reclamando, y dices, bueno, si estuvieron ahí pero las autoridades... los entregaban en adopción por medio del notario público y todos los entregaban. O sea, ¿dónde estaban esos papás? Los papás, digo, es muy fácil, Jorge, lo que comentábamos, y muy difícil, porque muchas veces educar a uno, a dos hijos es difícil. Ahora imagínate a 500, ¿cómo los educas, Jorge? Bueno, la verdad es que ahora los hijos, y más con todo el acceso a la información que tienen desde muy niños por razones de la sofisticación tecnológica, hoy los niños te dicen tengo mis derechos y qué bueno que los tengan, pero la disciplina y el orden es muy importante. De ahí que tengas generaciones de personas bien educadas sobre la base de principios y valores que con el tiempo y con la práctica se tienen que terminar de convertir en convicciones.
Y ahí es en donde creo que debemos de encontrar la posibilidad de crear una nueva sociedad. No haber ley, por buena que ésta sea, o institución, por perfectible que ésta se haya generado a través de diversos procesos legislativos, que tengan la capacidad de transformación que la propia sociedad no se pueda dar. Somos nosotros, antes que el Estado, como sociedad, los que podemos o no convertir una realidad en una nueva circunstancia, una realidad triste, lamentable, con crisis sociales, familiares, de desintegración y de descontexto, porque hay y el tejido social está rasgado en Michoacán de una manera muy complicada, los que podemos hacer este cambio. Entonces, si estamos imputando sobre la base de oídas a una señora que ha ejercido un liderazgo social por 60 años, entiendo, en temas muy sensibles, bueno, ¿qué va a pasar con aquellas, cuál es el incentivo y cuál es la señal que están recibiendo todos los que están haciendo trabajo altruista cuando tienes un Estado que es omiso y que cuando quiere actuar, pues sin hacer una gran meditación, presuntamente ya te está involucrando en temas que son extraordinariamente delicados? A mí me parece que esto es una reflexión para todos, que debemos ser muy ecuánimes, y que la autoridad tiene que actuar con la mayor contundencia, pero también con la mayor claridad, y no en una sola voz todos, porque lamentablemente se lastiman prestigios, se lastiman dignidades y sobre todo, pues incentivos para hacer una actuación que puede redundar en el beneficio de personas que están olvidadas, que están marginadas, que son los dejados, que ellos necesitan y requieren de una oportunidad. Ojalá y esto sea una reflexión para todas las autoridades que piensen que en lo subsecuente, cuando se hagan este tipo de mecanismos y de movimientos, pues que no procedan contra una señora, entiendo, ya de edad muy avanzada, como si fuera la peor criminal que tiene el país. Yo he visto la detención de otros criminales de altísima peligrosidad que no tuvieron el movimiento ni policiaco ni mediático que se le imputó a Mamá Rosa. Yo la verdad estoy un poco indignado en la manera en cómo se ejerció toda una coacción mediática en contra de una señora que, si es responsable, que se le aplique todo el rigor de la justicia. Si no lo es, que hay una gran disculpa del Estado, porque estas cosas no pueden ser botón de muestra para que a los grandes criminales, ni con el pétalo de una rosa y con todos sus derechos humanos, que los tienen y se les debe de respetar, y a los que no lo son, pues que se les haga una campaña mediática de denostación y de desprestigio que puede invitarnos a pensar que son prácticas de propaganda que utilizaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial para reprimir moralmente al enemigo. Y aquí no hay enemigo más que la injusticia, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, y no actos personales que son sancionados estrictamente por un código penal sobre conductas personales. Pues Jorgito, totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo contigo, te agradecemos mucho y nos vamos a poner en contacto porque por ahí quiero felicitarte ya con tu libro de Maquiavelo. Platícame tantito, Jorge. Bueno. Sí, platícame algo de tu libro de Maquiavelo. Muchas gracias. Pues efectivamente, gracias por la oportunidad. Hemos tenido una recepción muy afortunada de un libro creado con el Senado de la República y la editorial Taurus para en el año 500 de que fue escrito El Príncipe de Maquiavelo. Tuve oportunidad de escribir efectivamente un ensayo dando contexto a lo que yo llamo la reivindicación histórica, objetiva y neutral de quién fue Nicolás Maquiavelo. Si me permites, en una futura ocasión que esté en el programa, pues haría un poco las ponderaciones históricas reales de quién fue Maquiavelo y no fue el hombre maligno ni perverso del que lamentablemente han lastimado con el paso de los años en la historia. Al contrario, fue un patriota, un buen padre de familia, un buen amigo, que no tuvo otra vocación más que el gran servicio público por la gran política. Y cuando digo gran, me refiero a las grandes causas que posibilitan que las sociedades tengan libertad, que tengan dignidad, que tengan oportunidad para su desarrollo. Maquiavelo nunca pensó en el poder por el poder. Era un hombre con una inteligencia superior y era un hombre que por su cultura y su educación jamás hubiera presentado una vulgaridad de esa naturaleza. Pensaba en el poder para servir y el poder que transforma para beneficiar a una sociedad. De tal manera que después de haber estudiado e investigado el tema a profundidad por más de 3 años sale esta publicación y créeme, Federico, que estoy admirado de la grandeza de este espíritu florentino, de este espíritu universal, para ver a la política como la acción del hombre en sociedad más importante que puede posibilitar cambiar las realidades lamentables de determinados grupos
para que estos puedan converger en mejores condiciones, mejores oportunidades para su desarrollo y su desenvolvimiento. Perfecto, pues nos pondremos de acuerdo, yo te echo un gritito y nos ponemos de acuerdo para que estés aquí en el programa platicando con nosotros sobre Maquiavelo. Un fuerte abrazo, Jorge, y excelente semana. Saludos. Gracias. Bueno, pues así es, son posiciones, pero sí, para mí sí es muy importante terminar. Adri, aquí hay una responsabilidad por parte del Estado, ¿sí? Omisión también. Sí, por eso es una responsabilidad. Digo, existe la omisión en cuanto al servicio público, y no ha habido ningún funcionario alrededor de lo del albergue que se le responsabilice por ese tipo de omisiones. Así es. Entonces, pues yo creo que tanto peca la vaca como el que la mata. Escribía Ciro Gómez Leiva hoy en una de sus columnas y publicaba una pregunta que me parece muy interesante. Dice, ¿por qué una acción excesiva como si fuera la tuta? Y es curioso que en Michoacán, digo, viendo como lo decía el doctor Islas, no es la única situación la de Michoacán. ¿Por qué empezar en Michoacán? ¿No? ¿Por qué hacer todo este teatro de manera excesiva? ¿No? ¿Por qué hacer uso de la fuerza, de los medios, pues para golpear a alguien? Si hay una responsabilidad, como dice, bueno, que se juzgue como corresponde. Hay una presunción de inocencia, obviamente ya están las ¿dónde está la declaraciones, presunción de inocencia por eso también? hay gente que está a favor y gente que está en contra, y bueno, tendremos también testimonios que están en contra, pero bueno, los veremos después de este corte. La señora Amanda, el Estado es el responsable y está obligado a resguardar y garantizar a los menores una vida digna, y esto es lo único que demuestra es que el Estado está fallando. Y eso fue Michoacán. Vamos a un corte y continuamos en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter. @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico. Quien resulte responsable. @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. A ver, vamos a cuidar nuestro correo electrónico, nuestro Twitter y nuestros teléfonos, claro, porque cabina como que no nos oyó. Mándenos su opinión a quien resulte responsable @hotmail.com o llámenos a los teléfonos del estudio al 01-777-311-9030 o 01-777-317-6110. Nuestro Twitter @QRR Radio o el de licenciado Mayorga. El correo electrónico. Diga su Twitter, ya dijimos el correo electrónico. Es Federico-Mayorga. Perfecto, mándenos sus comentarios y con gusto los tomaremos en cuenta y nos interesa saber qué es lo que usted opina al respecto. Así es, el señor Roberto. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo, con lo que dijo el doctor Jorge Islas respecto a que la señora Rosa fue detenida como el peor criminal cuando los verdaderos delincuentes siguen en las calles o ocupando una curul o una alcaldesa o una alcaldía o una gobernatura. Así es la opinión, que es lo que nos está diciendo la gente. Interesante ver lo Llámenos que el público a la gente opina. que nos, y saludos a toda la gente de radio que nos está escuchando. Márquenos al 311-9030, 777-311-9030 o al 777.
¿Tienes un comentario, Adri? Sí, es que se ha hablado de que los niños los mandaban a dar limosna, pero hay un testimonio de John Mayer que dice que conoció a Mamá Rosa en el 79 y que dice él que no es cierto que no se sirven que se sirven alimentos en descomposición y que los niños piden limosna, que lo que ellos llaman que es pedir limosna es una colecta anual que los niños hacen para poder subsidiar sus gastos, pero que no es propiamente limosna. No lo digo yo, lo dice John Mayer. Sí, como también lo que se encontró de verduras y todo eso, echada a perder, que es gente que les regala todo eso, y eso va para lo que son las la composta. Una bodega también, ¿no? Sí, pero también es para los animales, que es lo que se les daba. Vamos, existen muchas cosas. Ahora, digo, se trata de satanizar, vamos, hemos visto lo malo, hemos visto lo otro. El señor Juan Carlos Leiva dice que todos somos responsables de lo que acontece en nuestra sociedad y en nuestro estado y en nuestro país. Unos que ejecutan, otros que se presentan y otros simplemente que ignoran. La señora Tere Cortés de Cuautla, Morelos. Saludos a Cuautla, Morelos. Felicito al programa y los escucho todos los días. Felicidades. Señora Tere, gracias. Y tenemos en la línea a la señora Ana Alcázar de Zamora, Michoacán. Doña Ana, con el gusto de saludarle, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, gusto de saludarles igualmente. A ver, doña Ana, platíqueme, usted que vive en Zamora, que tuvo cerca este albergue, digo, ¿qué me puede platicar de él? Bueno, mire, yo pienso que lejos de decir aquí los zamoranos que es un secreto a voces, claro que no. Todos aquí en Zamora sería absurdo decir que nadie sabíamos ni estábamos enterados de la situación que pasaba ahí en la casa hogar de la señora Rosa Verduzco, porque realmente hay muchísimas denuncias que se le pusieron a esta señora durante muchos años y que nunca procedieron porque es una persona que tiene mucho poder, hay un partido político que la apoya mucho, hay mucho poder de por medio. Bastaba pasar por ahí, por fuera de la casa, el olor, pasabas en el camión y olía horrible. O sea, como quiera, ya la señora la dieron de alta, ya la señora la liberaron de toda la situación, pero y todo el daño que ha hecho a los niños, ha habido personas voluntarias de aquí de Zamora que están yendo a hacer guardias, a cuidar a los niños que están todavía en el albergue porque ya pudieron mover a algunos niños. Y bueno, las imágenes que ustedes ven en la tele se quedan cortas con lo que todas las personas conocidas han comentado que es realmente adentro de la casa. Oiga, doña Ana, y una pregunta que hago. Fíjese, aquí en mis notas tengo que más de 6,000 niños pasaron por ahí. Muchos de ellos terminaron una carrera. Muchos de ellos son gentes de bien el día de hoy. ¿Y dónde estaba la sociedad? ¿Dónde estábamos todos nosotros como sociedad al momento que esos niños eran dejados en la calle, que eran abandonados por sus padres? ¿Dónde estuvo la sociedad como tal para darles ese apoyo? Pues sí, en eso sí tiene usted razón, pero yo pienso que nada justifica que la señora haya tenido viviendo a esas criaturas en esas condiciones. O sea, nada justifica. Como también nada justifica que los papás irresponsablemente se pongan a tener hijos y vayan y los boten ahí, ¿no? O sea, nada justifica, no hay fin que justifique ni que los papás, porque exactamente, yo estaba escuchando ahorita lo que usted comentaba ahí en su programa, y los responsables, pues yo creo que somos todos. O sea, es toda la sociedad también. Doña Ana, ¿usted qué edad tiene, perdón? 34 años. ¿Alguna vez entró al albergue de Mamá Rosa? No. Yo a la señora, porque ella pasa a las casas a pedir dinero con todos sus niños. Además es una persona, siempre fue así. O sea, yo no sé por qué nos asustamos los zamoranos. Y ella siempre fue así, pasaba a pedir la colecta. Y si no le dabas o si le dabas muy poquito, la señora de una manera muy grosera decía, y para la casa número 53, gracias por su miserable cooperación, para el super fulano, gracias porque dio la gran cantidad de 20 pesos. O sea, ella siempre se estaba exhibiendo a negocios, a casas, a familias, cuando pasaba y mandaba a sus niños a pedir la cooperación. Pues su forma de ser era así, era una mujer mal hablada, pero vamos, sí. Era su estilo. Pero aquí me pregunto, porque pasaron, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Pequeños tengo 2 hijos, y de hecho también me tocó una vez en consulta con el pediatra, ella llegó con 2 bebés y
le dijo un montón de groserías al pediatra para que le atendiera a los niños primero que todas las que estábamos ahí esperando la consulta. Ajá. Digo, ella sí es una señora así, grosera, déspota, prepotente, exactamente. Oiga, se imagina, o sea, a usted le cuesta trabajo ser mamá de 2, imagínese de 10 hijos, ¿le costaría trabajo educar a 10? Claro, yo entiendo. Oiga, ¿y a 500? Exactamente, ella le costaba trabajo educar 600, pero por eso ella recibía muchísima ayuda de nacional e internacional. Uh-huh. Recibía ayuda de todas partes del mundo y bastante para... Oiga, y una pregunta, ¿y qué autoridad tenía que supervisar ello? Porque vamos, se habla, se dice, pero hoy por hoy no hay un documento que compruebe los dineros que se dieron, se donaron. Hoy por hoy no hay, mucha gente donaba en especie, otra gente, pues sí, como usted lo dice, agarraba los 15, los 20, los 100 pesos en colecta, pero vamos, muchos niños salieron. Aquí lo importante es que nosotros tenemos que crear una conciencia como ciudadanía. Exactamente. Sí, y obviamente no nada más es responsable mamá Rosa o las personas que dañaron estos niños. Aquí hay una autoridad y esa autoridad es la responsable por la omisión en cuanto a la supervisión y todo ello. No busquemos satanizar a mamá Rosa. Busquemos realmente que la autoridad responsable de la supervisión de todo ello, al momento que fue omisa en cuanto a las supervisiones que se tienen que hacer en los albergues, también sea la responsable de lo que está pasando para que esto a nivel nacional no suceda. Exactamente, y mire, yo no sé por qué descuidaron tanto, no sé, las instancias correspondientes, el DIF nacional. O el DIF estatal, señora. ¿Ustedes hicieron denuncias? Y a nosotros nos están supervisando constantemente. O sea, ¿por qué a la señora nunca se le vino a hacer una supervisión? ¿Y desde cuándo se hubieran dado cuenta de la situación, de lo que estaba pasando? No, imagínense, como bien lo dijo mi compañera Adriana Ríos, ni siquiera protección civil para, en caso de una situación de contingencia, un incendio en el interior, imagínense la tragedia. Y obviamente no hay una supervisión, no hay una clausura, no hay absolutamente nada. Entonces no puede ser una persona, un albergue más poderoso que la misma autoridad. Entonces aquí realmente la autoridad fue omisa. Doña Ana Alcázar Magaña, saludos a todos, Zamora, Michoacán, no deje de vernos todos los días a las 10 de la noche, ya saben, su canal KW, y le agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y un fuerte abrazo para todos los zamoranos. Igualmente un abrazo para ustedes y muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Fíjate que es muchísimo, o sea, es que hay gente, vuelvo a lo mismo, favor y en contra. Obviamente nosotros lo que podamos decir probablemente se quede corto con lo que vivió, por ejemplo, María Ampudia. Obviamente también le tocó estar ahí porque, por lo que sé, el señor Kraus llegó a estar en el albergue, iba a visitarlo con sus hijos. Entonces, vamos. Mira, yo leo las dos posiciones. No podemos dar una posición. Leo la postura de los escritores, veo la postura de Krause, veo la postura de María Ampudia, ¿no? Y como de otros, ¿no? Unos a favor y otros en contra. Pero de todo esto, a mí me viene una pregunta. Esos niños que fueron violados, ¿a dónde se van a ir? ¿Quién va a responder? Pero también, ¿quién va a responder por esos niños que hoy son adultos y hoy tienen su universidad? Yo creo que hay que ver todo el conjunto y las personas que hayan agredido a estos niños, bueno, que respondan, pero también la autoridad por ser omisa. Y aquellas personas que ahora tienen su universidad, pues que también se les reconozca que gracias al albergue, yo creo que es la posición más ecuánime, reconocer la situación de todos los niños, porque no todos los niños fueron abusados, pero tampoco todos los niños no tienen universidad. Sí, entonces, aquí el problema sí, pero es que son muchas cosas. Mira, aquí nos platica, los niños son responsabilidad del Estado. Bueno, en este caso los niños son responsabilidad de sus padres, del Estado, y sí están desprotegidos. Esto muestra más de la ineficiencia, tanto para supervisar el albergue como ahora por hacerse cargo de ellos. Pero sí se ha especulado la detención de alguien que fue capaz de brindar techo a estos menores. Vamos, son los comentarios que dicen ustedes. Son opiniones. ¿Tu conclusión, Adri? Sí, que nos hagamos todos responsables, ¿no? Los niños son responsabilidad de todos. Si hay niños en la calle, bueno, sí es cierto, el Estado tiene responsabilidad, pero nosotros también como ciudadanos, porque toda esta degradación del tejido social que se está dando en los hogares, que esos niños por eso van a dar un hogar, porque es evidente que no tienen un hogar sano, es responsabilidad de nosotros. Y que cada quien asuma su rol para mejorar, para dejarle un mundo mejor a los niños que vienen.
Fíjate que definitivamente a mí, digo, yo me quedaría con cuántas palabras me gustaría decirte, Adri. Déjame pasar un comentario, pásamelo rápido antes de que nos vayamos. Laura Labastida, es muy fácil juzgar y es muy fácil ponerse en el lugar del juez. ¿Cómo esperamos, como fuéramos ser supremo? Así es, o sea, no podemos juzgar nosotros, digo, obviamente son ustedes quienes lo van a decidir, quienes tienen su opinión. Repito, hay pro o en contra. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con todos estos niños que fueron llevados de diferentes partes de la República? Había, de todos los estados de la República, había niños ahí en ese albergue. Obviamente había una escuela primaria, secundaria, preparatoria. Y obviamente sucedió todo esto. Bueno, es muy lamentable. Yo simplemente diría gracias por lo que se hizo por estos niños que salieron adelante. Y qué pena por aquellos que fueron abusados. Así es. Por gente que supuestamente trabajaba para el albergue o que prestaba su apoyo al albergue de esa magnitud. Pero sí, insisto que esto fue una responsabilidad del Estado al no tener una supervisión. Y bueno, yo sé que Mamá Rosa pues era una figura, era como el padre Chinchanchoma. Sí, digo, vamos, cuánta gente ha hecho maravillas con estos niños y muchas veces nos quedamos callados y no ayudamos. Y yo creo que ya es el momento de ayudar, ya es un capítulo que pasó. Ojalá realmente también la Procuraduría General de la República y las autoridades, las contralorías correspondientes, pues inicien las denuncias por la omisión de las diferentes autoridades para que este círculo se cierre y que sea un botón y que sirva para que todos los albergues sean supervisados realmente y al rato no exista venta de niños, tráfico de niños, como lo sucedió, abusos, y eso es lamentable. Gracias y nos vemos el día de mañana. Va a ser muy interesante también el día de mañana. Va a estar con nosotros la señora Elena Cepeda, presidenta del DIF del estado de Morelos. Y el miércoles vamos a tener también un gran programa. Vamos a tener una mesa de análisis con algunos líderes de los partidos políticos a un año de que tengamos elecciones, el proceso electoral. Entonces va a ser muy importante para que esté muy al pendiente. Gracias a toda la gente que nos escuchó por el 90.3 y gracias a usted que nos está viendo en su hogar. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, Adriana Ríos. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.